俺のこと好きか？好きや。めっちゃ好き。 Hola, soy Kumo y hoy te vengo a contar sobre este manga, el cual es mi obsesión últimamente, mientras hago esta ilustración de fondo y hablaré también un poco de ella. He hecho algunos fanarts de este anime que puedes encontrar en mi Instagram, pero en este caso elegí hacer una ilustración nueva para este video. Vi algunos fanarts de esta escena de la película de Chainsaw Man, que claro, también soy fan, y quise hacer mi versión con los protagonistas de esta obra. Para iniciar esta ilustración y que queden iguales a la escena original, tracé por encima de las capturas, pero editando las proporciones y rasgos faciales para que se parezcan a los protagonistas. Bueno, esto no es como tal una story time, pero para tener contexto de cómo descubrí este manga recién a inicios de este año 2025, comenzaría con lo siguiente. Bien, a inicios de este año 2025 acababa de salirme de trabajar, aunque bueno, duré 3 meses en ese trabajo aproximadamente. Aunque bueno, el punto es que me encontraba con la idea de que ahora había ganado más confianza para seguir compartiendo mi contenido en redes sociales, contenido de arte vaya. Pero claro, después de abandonar la creación de contenido tantas veces atrás y retomándolo muy a medias, nunca me sentía lo suficientemente seguro para crear algo así como este video. Fue entonces que pues caí en un bajón. Entonces un día por la tarde que entré a Netflix, vi que aparecía un anuncio de una, de hecho, muy próxima obra adaptada al anime que se transmitiría ahí, y solo ver la imagen me llamó mucho la atención por la estética del anuncio. Anime que lleva el nombre de El verano en que Hikaru murió o Hikaru ga Shindanatsu. Entonces simplemente le di a notificarme cuando saldría alguna actualización del anime y ahí lo dejé, si mal no recuerdo, por unos días. Pero como que se me quedó tanto en la mente ese anuncio que muy extrañamente de mi parte procedí a buscar el manga. Que hay dos cosas con esto. Para los que no saben, no sé si sea así en todos los casos, pero los animes que tanto vemos existieron anteriormente como mangas que son a muy grandes rasgos como un cómic pero en blanco y negro y con ciertas reglas para calificarlo como un manga japonés. Y segunda, yo nunca leí un manga antes de ver su animación o bueno, su anime. Creo que ni siquiera haber visto el anime y después pasarme a leer el manga y terminarlo. Porque o sea, yo veo anime desde secundaria más o menos y ahí conocí la existencia de los mangas y sí leí varios durante mi vida, pero que yo sepa ninguno que haya tenido animación y menos terminado de leer una historia de más de, no sé, 5 capítulos. Entonces no sé si ya me pareció raro de mi parte desde ese momento buscando el manga y leerlo. Capaz pensé en ojear medio de qué iba la historia y ahí lo dejaba, pero bueno, heme aquí haciendo un video sobre esta obra. Volviendo a hablar sobre el dibujo de fondo, tenía otra idea antes de hacer esta ilustración, pero no me estaba gustando tanto ni la composición ni los colores. Entonces, con miedo de no alcanzar a terminar de editar este video, decidí hacer esta nueva ilustración desde cero y vaya que fue buena decisión. Iba a conservar los colores originales de la escena de la película, pero quería darle un toque más turbio a la ambientación y por eso subí la saturación de los colores y el contraste. Y los colores los hice más verdosos con ayuda de la curva de tonos y si mal no recuerdo también usé un mapa de degradado. Y bueno, ahora me paso a hablar más sobre esta obra de la que claramente me leí todo el manga que iba hasta ese entonces y obviamente me vi toda la primera temporada del anime cuando estaba en emisión. Aquí pongo un aviso que habrá spoilers sobre todo del primer capítulo del anime, así que avisados. Bueno, inicio hablando sobre su autor de apodo Mokumokuren, que datito Mokumokuren es un yokai japonés. Y bueno, los yokai son criaturas sobrenaturales del folclore japonés, como sería por ejemplo la Llorona aquí en México, y tiene esta apariencia. Y bueno, este manga tiene una demografía seinen, lo que quiere decir que es una historia que aborda temas maduros, complejos, sociales, psicológicos, violentos, etc. Temas a veces delicados, vaya. Tenemos a dos protagonistas que son Indo Hikaru y Tsuyinaka Yoshiki. Ambos son estudiantes de preparatoria de 16-17 años que viven en una zona rural de Japón ambientada en la época actual más o menos. Ambos son mejores amigos de la infancia y aquí un punto clave de la historia, Yoshiki tiene sentimientos románticos por su amigo Hikaru desde hacía años atrás de hecho,
pero claro, sin admitirlo por el miedo al rechazo de los habitantes del pueblo de nombre Kubitachi, y más aún del rechazo que pueda tener si se confesara a Hikaru. Pero aquí el principal punto de la historia es que, como el mismo título de la obra dice, Hikaru muere, y entonces un ente extraño posee el cuerpo fallecido de Hikaru y regresa tomando su lugar usando los recuerdos y memorias de cuando Hikaru estaba vivo. Aquí el manga y el anime comienzan bastante algo diferentes, mientras que en el manga de una te presentan la escena donde Yoshiki termina de darse cuenta que ese no es Hikaru. El anime inicia con unas escenas que no salen sino hasta algo más adelante del manga, las cuales son Yoshiki buscando a Hikaru en el bosque de la montaña del pueblo, junto a algunos rescatistas que también salieron a buscarlo en una noche de tormenta en invierno, que igual Absolute Cinema, el cómo iniciaron ambos. Como dijo el autor en entrevistas y algunos tweets, su obra no es de género BL ni mucho menos yaoi, que no tiene nada de malo que sean o no con estas etiquetas, pero creo que es importante aclararlo, ya que si bien la historia trata sobre cómo se desarrolla la relación de ambos, tanto de Hikaru como de Yoshiki, con ciertos roces quizás tirando a algo romántico, la historia es más bien sobre los sentimientos y acciones que irá tomando un protagonista como Yoshiki, aceptando la muerte de su mejor amigo al que amaba, y los sentimientos de Hikaru tomando el lugar de un humano y sobrellevando o no la vida de uno. El primer capítulo del anime resume y complementa con escenas nuevas los dos primeros capítulos del manga, ya que en el anime presentan a 2 o quizá 3 personajes bastante importantes en la trama que claro, no aparecen hasta algunos capítulos más adelante en el manga, y creo que esto es buen acierto, ya que la presentación de por ejemplo esta señora de nombre Kurebayashi en el manga es algo inesperada, igual bastante entendible y me pareció buena introducción, pero en este caso creo que presentarla desde un inicio es mejor, ya que esta señora ama de casa, completamente normal, puede sentir a ciertos entes a su alrededor y de alguna forma contrarrestar a algunos de ellos. Entonces la escena donde Yoshiki y Hikaru pasan detrás de ella y ella teniendo la sensación rara al sentir a Hikaru ya da paso a que en su presentación más formal se entienda aún mejor. Por otro lado, también se presenta a Tanaka, que mientras no sabemos siquiera de su existencia en el manga hasta el capítulo 9, aquí vemos unas cuantas escenas de él ya desde este primer capítulo, donde se entiende que este muchacho también puede sentir y ver estos entes, y que trabaja en alguna empresa rara que los manda a investigarlos y contrarrestarlos, supongamos. Regresando al dibujo, me gustó añadirle varias texturas, sobre todo a Hikaru. Últimamente venía haciendo ilustraciones como muy suavizadas, sin apenas texturas, que sí me gustan, pero creo que me gusta más añadirle estos detalles a mis dibujos gracias a ser un adicto a descargar pinceles a cada rato. Personalmente empatizo mucho con personajes como Yoshiki, ya que creo que representan bien los sentimientos y decisiones que uno como cualquier humano tomaría con una personalidad como la de él. En este mismo primer capítulo se le ve cómo intenta aceptar al nuevo ser en el cuerpo de su mejor amigo, al tiempo que se da cuenta que esa cosa dentro de Hikaru pues en realidad no es humano, y llega a tener ciertos gestos que delatan eso, como no pronunciar bien ciertas palabras, emociones inesperadas que Hikaru humano no tenía, y en ocasiones cuando su voz se distorsiona, que esto último se ve en esta escena donde mientras iba camino a casa con Yoshiki y este tiene un ataque de pánico quizá, donde claro, aceptó el lugar de esa cosa en el cuerpo de Hikaru, pero cae en cuenta que esa cosa no es humana y comienza a tener miedo. De hecho, creo que el aceptar a la cosa en el cuerpo de Hikaru fue en principio parte por miedo, y es por eso que desde que se dio cuenta intentó ser de cierta forma amable y hacer como que nada pasaba para que el Hikaru no le haga nada. Que como dato, Mokumoku Ren confirmó en unos paneles extra que si Yoshiki no hubiera aceptado a la cosa tomando el cuerpo de Hikaru, Hikaru lo hubiera matado. Y bueno, también se ve que este nuevo Hikaru, al no ser humano, tiene reacciones que van con su naturaleza, haciendo que al toparse con una anciana del pueblo, que al parecer también era sensible a estos entes extraños como Hikaru, esta se dio cuenta del falso Hikaru y se aterró. Hikaru, al notar ser descubierto esa misma noche, va a la casa de esta anciana y acaba con ella, al parecer de manera bastante
grotesca. Acabando con el cierre del capítulo, se ve como personas con cierto cargo se dan cuenta de la muerte extraña de esta anciana y ciertos señores llamen a un especialista, el cual es Tanaka, para que se comience a investigar este extraño caso. Que, datito para los que también leen el manga, la escena final de Tanaka en su computadora se ven varias cositas que cobran sentido hasta más adelante, tanto en el manga como en el anime. Y bueno, para finalizar sobre la ilustración, no tenía planeado añadirle esta masa, la cual es la forma original de este ente que posee el cuerpo de Hikaru, pero se me ocurrió al último momento y creo que con ese tono de rojo que también tienen en sus pupilas queda bastante bien el contraste de los colores fríos de todo el dibujo con el rojo intenso de sus detalles. Bueno, ahora sí paso a despedirme, pero antes te aviso que tengo otras redes sociales donde estoy intentando seguir siendo constante, publicando tanto videos cortos como otros dibujos. Un aplauso para mí por lograr hacer y terminar este video, y ahora sí, gracias por ver.